Al alba del 31 de julio, los vigías de la Armada descubren con sorpresa que una gran flota ha aparecido como por arte de magia por Barlovento. Haciendo un esfuerzo hercúleo, las 70 naves inglesas han salido del puerto de Plymouth remolcadas por botes de remos. Amparada por la oscuridad, la flota del almirante Charles Howard ha rodeado a la Armada y goza de la gran ventaja de estar situada a Barlovento. En una batalla naval, el bando que se encuentra contra el viento tiene las de ganar. De modo que situarse a Barlovento, como se dice más apropiadamente, te confiere una ventaja inmediata sobre tu enemigo. Y los ingleses se situaron de este modo desde el principio. Al verse enfrentada a la flota inglesa, la Armada maniobra con destreza, adoptando una formación de batalla en forma de media luna, con los navíos más robustos en las alas de vanguardia y los más frágiles protegidos en el interior. Los ingleses debieron de pensar, Dios mío, estos tipos saben lo que se hacen, ya que se trata de una hazaña naval impresionante. Resulta difícil imaginar cuán imponente debió de resultarles la Invencible a los ingleses la primera vez que la divisaron. Posiblemente se trataba de la mayor concentración que nadie hubiera visto. La excelente disciplina que los españoles demostraban en la formación convertían a la Armada en un objetivo demasiado formidable para atacarlo. Y los ingleses, al principio al menos, no tenían ni la más remota idea de cómo acometerla. Cual David encarándose a Goliat, los navíos ingleses se aproximan a la Armada con cautela, escogiendo uno de los buques de la parte externa de la formación como blanco de su cañoneo desde la lejanía. El San Juan de Portugal, buque insignia del almirante Juan Martínez de Recalde, es la víctima del primer asalto, recibiendo más de 300 impactos. Pese a que la lejanía del atacante minimiza los daños, Recalde teme que su miscelánea artillería no sea rival para la superioridad inglesa en potencia de fuego. Puesto que nuestras naves mediterráneas no están dotadas de tanta artillería pesada como las enemigas, éstas se aproximarán y nos infligirán cuantiosos daños. El barco de Recalde sobrevive a la primera jornada de batalla. Sin embargo, otros navíos españoles no tienen tanta fortuna. Un buque llamado San Salvador estalló y hubo de ser evacuado por los españoles. En la confusión ocasionada por este incidente, otro navío, el Nuestra Señora del Rosario, uno de los mayores y mejor armados de la flota, colisionó con otro buque de la Armada. Pierde el palo mayor, y un barco sin palo mayor es ingobernable. Así que Medina Sidonia, antes que nada, trata de echarle un cable. Este se parte. Entonces, tiene que decidir. ¿Aguardamos a que se repare o seguimos avanzando? Si queremos cumplir nuestras órdenes, debemos arribar a Flandes lo antes posible. Y finalmente se decide por esto último. El segundo comandante, Juan Martínez de Recalde, se opone vehementemente a tal decisión. Pero una vez más, el obstinado Medina Sidonia hace valer su autoridad. El Nuestra Señora del Rosario, con 50.000 ducados del Tesoro Real y grandes provisiones de preciosa pólvora a bordo, es abandonado a su suerte para que se defienda por sí solo de la envalentonada armada inglesa. Al amanecer del 1 de agosto de 1588, el comandante del malhadado Rosario descubre atónito que la armada se ha esfumado. Lo ha abandonado, continuando viaje hacia Flandes, donde se encontrará con el duque de Parma. Siguiendo la estela del maltratado navío, navega un solitario galeón inglés, el Revenge, la Venganza, el buque insignia del mismísimo Francis Drake. El capitán del Rosario se enfrenta a una crucial decisión. El comandante, un tal don Pedro de Valdés, es miembro del Consejo de Guerra y está al tanto de absolutamente todo el plan. Y dice, solo me rendiré a Sir Francis Drake en persona. Y la respuesta a su mensaje, aunque parezca mentira, dice, Drake viaja a bordo del barco que tenéis enfrente. Réplica de acuerdo. Y Drake sube a bordo, recoge su espada y se lleva con él a don Pedro. Su colega el capitán Martin Frobisher se burla de la acción de Drake. Para capturar el Rosario, Drake ha tenido que abandonar su posición a la cabeza de la flota, permitiendo así que el resto de las naves se dispersen durante la noche. Sus compañeros estaban furiosos, no por haberlos abocado a tan tremendo riesgo, sino por haber sido el primero en hacerse con el tesoro. Cuando Frobisher descubrió lo que Drake había hecho, pensó que había actuado así bien por cobardía, bien por traición. Dijo, desconozco el motivo, pero a fe mía que es uno de esos dos. Lo que Frobisher no sabe es que Drake podría haberse apoderado de algo más que el tesoro del Rosario y su capitán.
No es más que una teoría, pero a mi juicio, el hablar directamente con uno de los capitanes del escuadrón, sometiéndolo a un sutil y mesurado interrogatorio, descubriendo quizá cómo habían concebido la ofensiva, es como apoderarse de los planes secretos del adversario. Al día siguiente, Drake arremete contra un nuevo barco español. Lo rodea una y otra vez lanzándole andanadas. Se diría que trata de averiguar cómo responden los españoles, y la respuesta es: no hacen nada. En los días siguientes a la captura del Rosario, los comandantes ingleses se muestran más atrevidos. Se aventuran más cerca de los buques españoles y los acosan con un fuego incesante. Aún así, el intenso cañoneo parece incapaz de frenar el implacable progreso de la Armada incontenible hacia los Países Bajos, donde se encontrará con el ejército del duque de Parma para invadir Inglaterra. Sin embargo, el constante avance de su flota no reconforta a su comandante, el duque de Medina Sidonia. Pese a haber despachado mensajeros diariamente, Medina Sidonia aún no ha recibido una sola misiva del duque de Parma. Le escribe casi a diario: querido duque, aún no he recibido noticias de vos. ¿Qué sucede? Y se diría que jamás la recibe. Resulta muy difícil navegar hasta los Países Bajos a golpe de remo o de vela y regresar. En el siglo XVI, las comunicaciones constituían un grave problema. Nosotros estamos tan acostumbrados a la comunicación instantánea que no nos hacemos a la idea del alcance de la dificultad. Desde luego, es uno de los grandes defectos de la campaña. Medina Sidonia convoca un consejo de guerra que recomienda fondear la armada en el protegido puerto del extremo opuesto de la isla de Wight, hasta que se reciba la confirmación de que las tropas del duque de Parma están listas para zarpar de los Países Bajos y salir al encuentro de la Invencible. El 4 de agosto de 1588, Medina Sidonia ordena poner rumbo al puerto. Pero los ingleses se habían apercibido de sus intenciones. El escuadrón costero, comandado por Martin Frobisher, se interpone entre los españoles y la costa, y a resultas de ello, los españoles se ven empujados hacia unos bajíos considerablemente peligrosos. Tras impedir la entrada de la armada a puerto, los almirantes Howard, John Hawkins y Francis Drake conducen sus escuadrones sin temor hasta situarse en medio de la armada, batiéndola con un fuego sin tregua. La feroz batalla se prolonga durante horas y al disiparse el humo, la armada se ha alejado del refugio que le brindaba la isla de Wight. Ambos bandos saben que los españoles no tendrán ocasión de detenerse entre la isla de Wight y el paso de Calais. Posiblemente por eso apenas se lucha durante los 3 días siguientes. Medina Sidonia no tiene más opción que continuar confiando ciegamente en que el de Parma esté listo para el encuentro. Sus esperanzas se truncan al día siguiente, cuando por fin llega un correo para informarle de que el duque aún no ha embarcado un solo barril de cerveza. ¿Para qué hablar de los soldados? Lo que menos se imaginaba es que el duque no había recibido el primer mensaje, en el que se le informaba de que la armada había partido de España hasta aquel mismo día. Era imposible que estuviese dispuesto, pero hace cuanto puede. Dispone sus tropas, marcha con ellas hacia la costa y comienza a embarcarlas. Los diversos legados que van y vienen traen variadas versiones acerca de la marcha de los preparativos de Parma. Hay quienes dicen que necesita un par de días, otros que quizá 2 semanas. Medina Sidonia recurre a su última y desesperada opción. Se arriesgará a anclar la armada en el puerto de Calais y allí aguardará la llegada de las tropas del duque de Parma a bordo de sus gabarras. El comandante sabe que si aguanta el tiempo suficiente aún es posible lograr la reunión y alzarse con la victoria. La suerte del régimen Tudor depende de cuanto suceda en las siguientes 36 horas. El único obstáculo interpuesto entre la armada y la invasión es la flota inglesa. No había fortificaciones entre la costa de Kent, donde Parma tenía previsto desembarcar, y Londres. Bajo las órdenes de un experto comandante como el de Parma, habrían conquistado Londres y quizá capturado a la reina. El almirante Charles Howard es consciente de que la victoria depende de su próxima decisión. Debe asestar un golpe decisivo. Decide atacar con brulotes. Se prende fuego a 8 embarcaciones cargadas de materiales combustibles y la corriente se encarga de arrastrar las bombas flotantes hacia la flota española. Los barcos incendiados pasarían entre los navíos fondeados de la armada y, según se esperaba, los incendiaría. Y lo que es más importante, cundiría el pánico.
Y en efecto, esta es la única ocasión en que el terror se apodera de los españoles. Hasta entonces, su disciplina había sido tremenda, pero se dejaron llevar por el pánico, cortaron los cables de las anclas y el viento los dispersó hacia el Mar del Norte. A la mañana siguiente, Medina Sidonia descubre que tan solo 5 buques españoles permanecen anclados, rodeados por la totalidad de la flota inglesa. Esta era la oportunidad que buscaban los ingleses. Habían disuelto la armada y la habían conducido hacia el Mar del Norte. Ahora ya podían atacarla con todas sus fuerzas. Medina Sidonia y el fiel Recalde maniobran con bravura para plantar cara al asalto. Este se desata con abrasadora intensidad. El galeón de Medina, el San Martín, recibe 107 impactos directos en su casco, mástiles y velamen. Los ingleses atacan desde tan cerca que entre los barcos se puede intercambiar insultos. El comandante español echó mano de sus garfios de abordaje y gritaba a los ingleses que le dejasen aproximarse y luchasen como hombres. Los increpaba. Ingleses cobardes, gallinas luteranas, venid a pelear. Otras naves españolas regresan y se suman a la batalla, pero en vano. El torbellino inglés es implacable. Por las cubiertas de los buques de la Armada corre a raudales la sangre de los 1000 españoles muertos y los 800 heridos. Asombrosamente, tan solo 100 ingleses sufren daños. La agresión finaliza cuando los barcos ingleses agotan su munición, pero el daño ya está hecho. Durante el acaloramiento de la batalla, la fuerte corriente ha arrastrado a los maltrechos y diseminados navíos españoles hacia el Mar del Norte, donde ya no tendrán oportunidad alguna de reunirse con el duque de Parma. Rehusando admitir su derrota, Medina ordena que la flota se reagrupe. Al negarse algunos barcos, el duque, furioso, manda ahorcar in situ a uno de los capitanes insumisos, dejando su cuerpo pendiente del penol como advertencia. Manda llamar a Recalde como segundo comandante que es, pero este responde no iré, puesto que de todos modos ya nadie me obedece. Finalmente, incluso Medina Sidonia se ve obligado a reconocer su fracaso. Es consciente de que su flota es incapaz de hacer frente a las fuertes corrientes y poner proa al Canal de la Mancha, y sin ella, el ejército de Parma no puede invadir Inglaterra. Por sorprendente que pueda parecer, una flota inglesa inferior ha derrotado a la aparentemente imparable armada invencible. En el Mar del Norte, a la deriva, Medina Sidonia y sus capitanes evalúan sus cada vez más menguadas opciones. Llegan a la conclusión de que lo más acertado es regresar a España. Y la única ruta segura, sin tener que encararse de nuevo con los ingleses, que los han derrotado, es rodeando Escocia. Tan pronto como los barcos ponen rumbo norte, se topan con un rosario de violentas tempestades. Una buena parte de los malparados barcos pierde sus jarcias y se estrella en las inhóspitas costas de Escocia e Irlanda. Quienes no perecen ahogados se ven a merced de los soldados ingleses destinados en la región. La triste realidad es que los ingleses lo rodearon y tirotearon. Después, desde luego, los ingleses culparán a los salvajes irlandeses de haberles matado a golpes para robarles el dinero y las alhajas. Pero lo cierto es que fueron los propios ingleses los principales culpables de la matanza de varios millares de españoles que desembarcaron en las costas irlandesas. El 21 de septiembre de 1588, 2 meses después de la dichosa partida de La Coruña, Medina Sidonia regresa renqueante a España al frente de 8 baqueteados galeones. Su buque insignia se sostiene literalmente gracias a las maromas que ciñen su casco. De las 130 naves que zarparon hacia Inglaterra, 70 se han perdido junto con 12.500 hombres. El almirante Juan Martínez de Recalde, el segundo comandante de la Armada, también consigue regresar a España, donde muere al cabo de 2 semanas. En cierto sentido, Recalde es quien tiene la última palabra, ya que lo último que hace en su vida es cursar un informe en el que critica sin ambajes, explícita y reiteradamente, las decisiones de su comandante supremo Medina Sidonia. Sin embargo, posiblemente el rey jamás llegó a leerlo.
A resultas de ello, las investigaciones oficiales exoneran a Medina Sidonia y a Parma, si bien jamás dan respuesta al principal enigma. ¿Por qué fracasó la Armada? Por supuesto, lo primero que hacía todo el mundo era atribuir a Dios tanto la victoria como la derrota. A raíz de la debacle de la Armada Invencible, en Inglaterra y Holanda se celebraron grandiosas procesiones y oficios religiosos dando gracias a Dios por la victoria. Sin embargo, los expertos se pusieron a analizarlo. A lo largo de los siglos, los estudiosos han propuesto multitud de teorías para explicar el fracaso de la Armada Invencible. En 1967 la controversia se reaviva cuando los arqueólogos descubren el primer pecio de los 8 hallados frente a la costa irlandesa. Entre los restos del Santa María de la Rosa les aguarda una gran sorpresa. El primer barco naufragado carecía absolutamente de artillería. Pero lo que realmente nos sorprendió fue hallar una gran pila de proyectiles, ya que los historiadores nos dicen que la Armada fue derrotada, o al menos es una de las razones, porque se le agotó la munición. Esto sucede varios años antes de que el doctor Colin Martin descubra la siguiente pieza del rompecabezas: cañones intactos. Algunos de los gigantescos cañones presentan graves defectos de fabricación, por lo que son proclives a estallar. Sin embargo, todos comparten un problema común. El doctor Martin repara en que entre la mezcolanza de cañones, cada uno de ellos precisa de un calibre distinto, un sistema terriblemente confuso e inoperante cuando se está librando una batalla. Los españoles se enfrentaron a enormes problemas para distribuir la munición adecuada para los cañones adecuados en los barcos adecuados. Y al parecer debió de producirse tal caos que la mayoría de los buques embarcaron balas de cañón que no se correspondían con el calibre de los cañones de a bordo. Para colmo de males, ulteriores investigaciones demuestran que muchos de los mayores cañones españoles iban montados sobre tremendas cureñas de 2 ruedas. Esta disposición tan poco manejable los hacía casi imposibles de maniobrar y recargar en el transcurso de la batalla. En definitiva, los españoles lanzaban una andanada y a continuación tenían grandes dificultades para volver a disparar. En cambio, los ingleses, al haber desarrollado tácticas de artillería portátil, podían cargar y volver a cargar durante todo el combate, gracias al reducido tamaño de sus cureñas navales. Esta fue su arma secreta en 1588. ¿Pudo ser este talón de Aquiles lo que descubrió Sir Francis Drake al capturar el Rosario y a su capitán, don Pedro de Valdés? ¿Fue esta la clave secreta que finalmente permitió a la flota inglesa infligir tales daños a la Armada en el paso de Calais? Drake es un hombre muy desenvuelto, habla castellano. Es muy fino y educado. Podría haber reparado en que la nave, a pesar de su gran tamaño, cargaba cañones larguísimos y quizá preguntase cómo pensaban recargarlos. Y don Pedro puede que le respondiera: la verdad es que jamás se nos ocurrió. Pensamos, una andanada y al abordaje. Y Drake: sí, muy interesante, continúe. Resulta inevitable pensar que esta prolongada conversación pudo proporcionar a Drake muchísima información. Si bien los descubrimientos del doctor Colin Martin arrojan nueva luz sobre el misterio de la inoperancia de la Armada en combate, algunos eruditos opinan que no son sino los síntomas de un problema mucho más grave. El auténtico hierro, la equivocación fundamental, se remonta al estadio de estrategia y planificación. No es un buen plan confiar que una flota se reúna con un ejército que se encuentra a 1000 millas marinas en plena edad de oro de la navegación. Es un error.